Saludos y bendiciones, queridos amigos, y bienvenidos a Reflexiones de Medianoche. Saludo para todos ustedes. Por favor, suscríbase a nuestro canal para que cada vez que nosotros tengamos una grabación en nuestro canal, usted pueda recibirla en notificación. Suscríbase y también déle like para que estas reflexiones lleguen a la mayor cantidad de personas que nos escuchan y que nos miran. Siguiendo esta línea de pensamiento que hemos estado desarrollando en los últimos meses, basado en nuestros sermones los domingos, hoy quiero hacer una nueva síntesis sobre el mensaje del domingo pasado, el domingo 14 de junio. Hablábamos sobre el confiar en Dios, sobre quitar nuestra confianza en las cosas del mundo. Es importante que nosotros como cristianos, como seguidores del Señor, tengamos presente que nuestra mirada, tal como lo dice Hebreos capítulo 12, verso 2, nuestra mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos viviendo una época en la que jamás creímos que viviríamos. Se hablaba, se decían cosas en el pasado, hace unos 10 años, 15, 20 años atrás, que no podíamos dar por sentado que estas cosas que hoy estamos viendo iban a suceder. En muchas ocasiones lo decíamos, pero con duda, porque no creíamos que llegaríamos a situaciones tan extremas, al límite, hablando de manera social, moral, política, espiritual, como lo que estamos viviendo en estos tiempos. Tiempos duros, difíciles, donde el cristiano solo tiene la garantía en Dios, el hombre, los políticos, la sociedad en la que estamos viviendo. No nos pueden garantizar nada. Hoy nos pueden decir una cosa y mañana otra. Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús tenemos la confianza, la certidumbre que en Él nosotros estamos protegidos, guardados en función a lo que dice la palabra. Dice el Señor que Él estaría con nosotros hasta el fin. Y cuando dice hasta el fin, es hasta el fin. No hay nada. No hay vida, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay circunstancias buenas o malas que nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. Pero eso sí, necesitamos tener nuestra mirada puesta en Él. Si cumplimos eso que el Señor establece en su palabra, nada ni nadie nos va a poder separar del amor que es en Cristo Jesús. En esta exposición que hice el domingo pasado, utilizaba algunos pasajes de las Sagradas Escrituras que me gustaría brevemente compartir con ustedes. Y hablábamos acerca de lo que el Señor nos habla y nos menciona en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. La palabra del Señor dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De manera que aquí hay una promesa muy clara, implícita, una promesa dirigida al pueblo de Dios, a los cristianos. El Señor nos habla de que en medio de las luchas, de las pruebas, de los conflictos que podamos atravesar, Él estaría con nosotros. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Y qué cosas había hablado el Señor? Había hablado de que Él sería entregado, sería traicionado y finalmente sería crucificado. Moriría en una cruz. Así que Él les está advirtiendo a sus discípulos que tengan paz, que tengan tranquilidad, que todo esto que a Él le iba a acontecer era necesario que pasara para que se cumpliera las Escrituras. Que no se angustiaran, que no se desesperaran.
Lamentablemente vamos a observar posteriormente que los discípulos, los seguidores de Jesús, se angustiaron, se desesperaron al punto que tomaron ciertas decisiones que luego iban a lamentar. Pero a pesar de sus errores, a raíz de esas malas decisiones, el Señor los perdonó. Pero la clave está que el Señor les dice, no se desesperen. Lo dice claramente, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Ya Cristo les está hablando antes de ser muerto en la cruz, de que Él había vencido al mundo. Y Él está transmitiendo a ellos que tenían que estar clarito en esto y que lo que iba a acontecer no los debía sorprender ni los debería tampoco llevar a tomar decisiones en detrimento de ellos mismos y de aquellos que le seguían. Por tanto, el Señor le dice, ten tranquilo, van a tener luchas, van a tener pruebas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Queridos hermanos, queridos amigos, es la misma palabra que Él nos transmite a nosotros. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes no estamos atravesando por situaciones difíciles? Pero queridos hermanos, a pesar de que sean situaciones que muchas veces no logramos entender ni interpretar, recuerde que Dios está de nuestra parte, que en Él somos más que vencedores, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estará con nosotros. Así que sea la situación por la que estés atravesando, recuerda que el Señor prometió que estaría con nosotros. Lo que está aconteciendo actualmente en nuestra sociedad, en el mundo, son cosas difíciles de entender, duras de aceptar, pero están sucediendo y se avecinan días peores. El Señor jamás prometió que iba a cambiar las cosas de este mundo o que las cosas de este mundo iban a cambiar. Todo lo contrario. Él nos está diciendo que las cosas irían de mal en peor. A nosotros lo que nos corresponde, mientras que esas cosas van de mal en peor, es descansar en el Señor, tener la tranquilidad en Él, la certidumbre de que Él nos guarda y predicar, compartir con la mayor cantidad de personas el Evangelio. Esa debe ser nuestra posición. Pero para que podamos enfrentar estos días difíciles, duros, oscuros, lo primero que debemos entender, queridos hermanos, es que necesitamos tener el conocimiento de la palabra. La palabra, por utilizar un término que hoy se utiliza mucho, nos empodera. La palabra nos proyecta. La palabra de Dios nos fortalece y nos revela las cosas que debemos hacer. Nos alumbra. Pero es importante el conocimiento de la palabra de Dios, que la leamos y que la estudiemos. Allí vamos a encontrar revelación de Dios, vamos a encontrar vida, porque la palabra produce vida. Pero sobre todo, dentro de todo esto que les estoy mencionando, lo que estamos logrando al leer las Sagradas Escrituras, al estudiarla, es obtener conocimiento. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Oseas. Vámonos al libro de Oseas y la palabra de Dios lo voy a leer en dos versiones diferentes. En la versión Reina Valera de Oseas, capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta es la versión Reina Valera de 1960. Pero hay otra versión aquí que me gustó, Y dice, vamos a ver dónde está. Sí, dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo. Esta es la versión internacional. Pero hay otra versión, que es la traducción viviente, y dice, mi pueblo está siendo destruido.
No dice que fue destruido como dice la versión de la Reina Valera, que no es menos, quiero aclarar. Pero en la versión viviente dice, mi pueblo está siendo en presente, habla en presente, está siendo destruido porque no me conoce, porque no me conoce. Y aquí me quiero quedar con esta versión. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Amados hermanos, la gente, las personas están siendo destruidas, están siendo llevadas a la perdición porque no conocen a Dios. Ahora, en cuanto a los cristianos, a los creyentes, a los que somos parte del cuerpo de Cristo, está sucediendo algo semejante. Del mundo podemos esperar eso. Y por eso debemos predicar, proclamar el evangelio, para que la gente escuche la verdad, se aperciba. Ese es nuestro deber, proclamar el evangelio. Pero en cuanto a la iglesia, dentro de nuestras congregaciones, muchos están perdidos o se están perdiendo. ¿Y esto es por falta de qué? Del conocimiento, porque no conocen a Dios. Lo que nos va a ayudar a enfrentar toda esta maquinaria infernal va a ser la palabra, el conocimiento de la palabra. Entonces, mucho pueblo está siendo destruido porque no conocen a Dios. Y hablo de los cristianos, hablo de las iglesias. Me duele, me entristece mucho saber que muchos jóvenes dentro de nuestras congregaciones se están perdiendo. Ni siquiera se están perdiendo allá afuera en el mundo, sino dentro de la iglesia. Porque muchos cristianos, por falta de conocimiento de la verdad, por no conocer esa palabra, que es la que nos guía, que es la que nos proyecta, están perdiendo a sus hijos, están perdiendo a los jóvenes, están perdiendo a los niños. Queridos hermanos, nosotros muchas veces estamos peleando y luchando para guardarles. Y resulta que dentro de las propias congregaciones, nuestros hijos están descarriados. Que el Señor tenga misericordia. Pero eso tiene que ver con el conocimiento. Cuando estudiamos la palabra, cuando leemos la Biblia de manera correcta y no es nada complicado, entonces la palabra por sí sola nos va a proveer todas las herramientas, todo el conocimiento que necesitamos para poder educarles. Pero si tú no sacas tiempo, unos minutos, antes de irte a tu trabajo para leerla, para estudiarla, entonces no vas a tener la fuerza y el conocimiento para enfrentar lo que hay allá afuera. Inclusive para enfrentar lo que se está introduciendo dentro de nuestras congregaciones. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos ayude. O sea, dice claramente, hablándole al pueblo de Israel en aquel momento, mi pueblo está siendo destruido porque no me conocen. Muchos cristianos están siendo destruidos porque no conocen al Dios viviente. Podemos tener mucha teología, mucho conocimiento humano, mucha filosofía, pero si no conocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es por medio de las Sagradas Escrituras, entonces nos perderemos nosotros y perderemos a aquellos a quienes nosotros amamos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, nuestros padres, inclusive nuestros amigos. El tener el conocimiento es fundamental. Entonces nosotros tenemos que volver a las Sagradas Escrituras. El conocimiento nos capacita. El conocimiento de la verdad. Dice el Señor Jesucristo, la verdad os hará libre. ¿Por qué usted cree que las dictaduras no quieren que los pueblos se eduquen, se capaciten? Porque cuando el pueblo no tiene conocimiento, entonces el pueblo es un ignorante. Y cuando existe ignorancia, existe inseguridad. Cuando existe ignorancia, el pueblo no tiene la herramienta y el conocimiento para poder enfrentar los avatares, las luchas, los problemas de la vida. De igual manera, si nosotros no conocemos la palabra,
no vamos a conocer a Dios, porque Dios se revela por medio de la palabra viva, la palabra de Dios. Jesús es la palabra viva. Dios se reveló a través de él y él ha quedado a través de esa palabra. Y cuando tú y yo la leemos, lo que estamos logrando es llenarnos de ese conocimiento que no viene de este mundo, sino que viene de Dios. Hay tantas cosas, amados hermanos, que estamos viviendo que necesitamos el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la palabra. Hay mucho conocimiento, pero humano, falso conocimiento, conocimiento y sabiduría animal que no viene de Dios. Pero cuando nosotros nos anclamos en la palabra va a producir conocimiento en nosotros, revelación, no una nueva revelación, sino la revelación que siempre ha existido, traerá luz a nuestra mente para poder enfrentar los problemas y tomar decisiones salomónicas en un mundo que cada día es menos seguro. Ese mismo conocimiento, ese conocimiento trae seguridad. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, Salmo 27. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Y pregunta, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La seguridad del cristiano radica en la palabra. Pero antes de la seguridad tiene que existir el conocimiento. El conocimiento de la palabra invade nuestra mente, nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu, al punto que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las luchas, cuando vengan esas circunstancias adversas, como la palabra de Dios está en nosotros, nosotros vamos a tener el conocimiento. Y como tenemos ese conocimiento, vamos a tener la seguridad de que Dios nos va a guardar, de que Dios nos va a guiar por medio de ese valle de sombra y de muerte. Pero es necesario que nos capacitemos en la palabra. Y perdónenme por hacer mucho énfasis en ello, pero es necesario. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando sacamos ese tiempo para estar a solas con Dios, Dios comienza a revelarse. Dios comienza a indicarte lo que debes y no debes hacer. Esa revelación divina, el Espíritu de Dios traerá esa palabra a tu mente cuando estés atravesando por un momento difícil. Y al tener ese conocimiento de esa palabra en tu vida, eso te da seguridad. Como dice el salmista, Jehová es mi luz. La palabra es luz. Ilumina nuestro camino. Ilumina cada decisión que debemos tomar. La palabra nos permite no temer, no tener miedo, sino tener confianza que en medio de esta circunstancia tan adversa, tan dura y tan difícil por la que estamos atravesando, la vamos a superar, porque la palabra nos está guiando. Cuando no existe conocimiento, entonces es lógico que no exista seguridad. Cuando desconocemos lo que dice la Biblia, no hay seguridad. Pero si la palabra de Dios me dice en medio de la escasez que Él proveerá todas las cosas conforme a su voluntad, yo me voy a agarrar de esa palabra. Pero si la palabra de Dios no está en ti, tú no la estudias, no la lees, no se está grabando, no tanto en tu mente, no tanto en tu memoria, pero en tu espíritu, entonces el Espíritu de Dios no tiene dónde tomar de esa palabra y citártela en el momento que tú la necesites. Por eso se habla de que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. El Espíritu esgrime, pelea por nosotros, citándonos esa palabra que está dentro de nosotros. Pero si no está dentro de nosotros, Él no la puede citar. Por eso es necesario que nosotros hagamos nuestra parte. Hay una parte que le corresponde a Dios y hay otra que nos corresponde a nosotros. Y esa es leer su palabra.
Es posible que usted no tenga la capacidad que tenemos otros o que tienen otros de memorizarse la palabra. Hay gente que tiene esa habilidad, ese don, esa capacidad, pero hay otros que no. Pero eso no es problema, porque el Espíritu de Dios toma esa palabra. Cuando tú la lees, cuando yo la leo, audiblemente o calladamente, esa palabra comienza a entrar en mi espíritu y mi espíritu se fortalece. De manera que cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, yo tengo el poder, tengo la capacidad, tengo el conocimiento para decirle a esa prueba, a esa circunstancia que estoy atravesando: alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de sus beneficios. Eres el que te levanta, eres el que te ayuda. Cuando estés atravesando por una enfermedad que te ha diagnosticado el médico, tú puedes decir y citar la palabra porque está dentro de ti: por sus llagas fuimos curados. Pero si la palabra no está en ti, es lógico que como no la conoces, no sabes citarla. Por eso necesitamos la palabra. La palabra nos capacita, nos da el conocimiento para enfrentar las vicisitudes, los problemas, las luchas, por lo que tú y yo podamos estar atravesando. Cuando no hay conocimiento, entonces lo que hay es inseguridad. Y la inseguridad desemboca en el miedo. Mire lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, capítulo 21 y 26. Dice así, capítulo 21, 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice Lucas que llegará el día, en un momento de la historia, eso quizás no ha sucedido y va a suceder, pero también puede hablar de situaciones que tú y yo podamos estar viviendo personalmente, de manera particular. Vamos a desfallecer, pero cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, tenemos la seguridad que Dios está en nosotros. Y como tenemos esa seguridad, no vamos a tener miedo de estas cosas que habla Lucas, donde los hombres van a desfallecer por el temor, por la expectación de las cosas que van a sobrevenir. ¿Y cuántas cosas a usted no le están atacando? Sobrevienen problemas económicos, financieros, personales, familiares, de salud. Y usted no sabe qué hacer. Y usted se atemoriza, le da miedo y desfallece y pierde el control. Pero cuando la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra está en nosotros, vamos a tener seguridad en un Dios que nos habla en esa palabra, que no debemos temer. Por tanto, no vamos a tener miedo de las cosas que sucedan, porque la última palabra, y valga la redundancia, la tiene Dios. Así que en medio de estas circunstancias, en medio del caos que vivimos, podemos tener la seguridad de que Dios tiene el control absoluto. Ayer me comentaba mi esposa, quien no está aquí en este momento, está en la ciudad de Ginebra, que hay una SUMI, que hay una conferencia de los 7 de las naciones más poderosas. Y en las calles de Ginebra, decía ella, era el caos. Los almacenes, los centros comerciales, todos, absolutamente todos, pareciera que estaban siendo protegidos. Estaban cerrados porque aparentemente se decía que iba a haber violencia en la calle y parece que sí la hubo. Hoy en la mañana estaba viendo la noticia. Hubo un desmadre en las calles, los policías, los antidisturbios, tirando gases lacrimógenos, chorros de agua. Bueno, el pandemonio se formó allá en Ginebra durante todo el fin de semana. Y la gente estaba preocupada, los negociantes,
los dueños de negocios acuñando madera en sus comercios, en sus negocios, porque se preveía que iba a haber mucha violencia. La gente estaba preocupada y me decía mi esposa que la gente andaba como asustada, desfalleciendo, porque inclusive en algunos lugares, según me dice ella, así lo interpreté yo, habían tanques, antimotines, la ciudad estaba totalmente sitiada porque llegaban los meromeros, los 7 países más poderosos del mundo. La gente estaba desfalleciendo. Pero cuando la palabra de Dios está dentro de nosotros, porque la hemos estudiado, porque la hemos leído, y como la palabra de Dios nos ha revelado todas estas cosas, nosotros vamos a decir, es preocupante, es doloroso lo que está sucediendo, pero la Biblia lo decía, la Biblia lo dice. Yo tengo la certeza de que en medio de esta situación Dios nos va a guardar. Pero alguien que no lee la Biblia, alguien que no la estudia y se dan estos acontecimientos y otros que van a suceder en el futuro, ¿qué hacen? Se desesperan, comienzan a actuar de manera irracional, comienzan a tomar decisiones que luego van a lamentar. Pero si leyeran la Biblia, si la estudiaran, se darían cuenta que esto estaba escrito. Y además de eso, la Biblia da indicaciones, da instrucciones cómo enfrentar esto. Una persona que tiene la palabra va a poder enfrentarlo y el miedo no le va a dominar. Pero lamentablemente hoy dentro de nuestras congregaciones hay mucho miedo al futuro. Si pierdo mi trabajo, si pierdo la salud, si pierdo la casa, el auto, mis ahorros, aquello, lo otro, etcétera. Así están muchos cristianos. Del mundo yo puedo esperar cualquier cosa, pero no debería esperar actitudes y comportamientos de cristianos que se dicen ser cristianos y están tomando decisiones en aras de lo que está sucediendo. No, queridos hermanos, debemos estar tranquilos, confiados en Dios. Pero esa confianza no se genera al escuchar videos como este que usted en este momento mira. Se genera cuando leemos la Biblia, cuando el conocimiento de la palabra invade todo nuestro ser. Ese conocimiento que viene de Dios, que conoce todo, que dirige todo, que dirige los destinos de los hombres. Cuando leemos la Biblia comienza a mostrarnos las cosas que debemos hacer y que no debemos hacer. Es muy importante, queridos hermanos, que tengamos presente que sin el conocimiento de las Sagradas Escrituras es muy difícil que podamos salir adelante. En el Salmo 119, si no me equivoco, verso 105, habla de que la palabra es como lámpara y es lumbrera en nuestro camino. Cuando la palabra es la que nos guía, no nos vamos a equivocar, no vamos a cometer errores. Y se lo puedo asegurar en un 100%, porque la palabra de Dios será nuestra guía y ella no se equivoca. Tú y yo nos podemos equivocar, pero la palabra de Dios no se equivoca. Lo que ella dice se cumple. Por eso que nuestra garantía y nuestra seguridad está en ella. Oh, queridos hermanos, queridos amigos, más que buscar consejo en los psicólogos, en los psiquiatras, buscando ayuda en personas pudientes, en los bancos, en los seguros, que no digo que sea malo, pero vayamos a la palabra. Ella es segura. El consejo que hay allí es para el bien de nosotros. Y te puedo asegurar que por más duro y difícil que pueda ser, la palabra de Dios nos aconseja para nuestro bien. Y sobre todo en estos tiempos. Son tiempos muy duros, muy difíciles. Hay decisiones que tenemos que tomar. Decisiones que van a trascender, que van a afectar para bien o para mal a los que nos rodean, incluyendo a nuestros hijos, a nuestros padres,
a nuestra familia y a los que nos conocen. Cuando la palabra de Dios es nuestra lámpara, ella va a alumbrar nuestro camino. Ella no se equivoca. Ella es nuestra garantía de victoria y triunfo en medio de un mundo que cada día se hace pedazos. Así que no tengamos miedo por lo que está sucediendo. No tengamos miedo por lo que usted pronto va a escuchar. No tengamos miedo por lo que usted va a ver por la televisión. No tengamos miedo por las medidas que van a tomar los gobiernos, los estados. Tengamos temor de Dios. Leamos la Biblia, estudiémosla, proclamemos el mensaje. Tengamos nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Tengamos ese conocimiento, porque cuando tenemos el conocimiento de la verdad, nada de las cosas que están sucediendo y van a acontecer nos van a atemorizar. Todo lo contrario, vamos a tener bagaje, conocimiento para poder proclamar el mensaje en medio del caos. Y finalmente, la palabra de Dios, además de que nos da conocimiento, nos ofrece seguridad, nos evita el miedo, también nos da esperanza. Mire lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara y no podemos perder de vista esto. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 18 y 19 lo siguiente. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué esperanza más gloriosa, queridos hermanos. Saber que tenemos la esperanza de que Jesucristo está en medio de nosotros y en nosotros por medio del Espíritu Santo. Mientras que hay miles y millones de personas que no tienen ningún tipo de esperanza y si la tienen, esas esperanzas están puestas en los hombres. Nosotros no. Nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en el autor y consumador de la fe. Pero esa esperanza se produce, y vuelvo a insistir, en el conocimiento de la palabra. Si la palabra de Dios me muestra todas las cosas del pasado, las que sucedieron, las cosas del presente y del futuro, yo puedo entonces prepararme. Es como cuando usted se monta en un avión. Usted se monta en un avión porque usted está seguro que ese avión le va a llevar del punto A al punto B. Usted tiene la confianza, pero existen normas. Usted observará cómo la aeromoza, la azafata, comienza a darle ciertas indicaciones. Y si usted sigue esas indicaciones, usted va a llegar seguro al lugar donde le lleva el avión. Pero usted recibió ese conocimiento. De igual manera, la palabra de Dios nos indica qué debemos hacer en los momentos buenos, en los momentos malos. Ella nos indica qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Eso se llama conocimiento. Nosotros nos debemos anticipar. La palabra nos anticipa. La palabra nos prepara, nos capacita, nos muestra, nos revela cosas que la ciencia, que los estados, los gobiernos, que las élites no conocen y que no saben manejar. Pero Dios, que conoce todo, el pensamiento de los hombres, Dios se lo revela a su pueblo. Y eso es a través de la palabra. Claro que sí, también a través de la oración. Es más, cuando oramos, oramos con la palabra. Yo he escuchado cristianos que cuando oran, y perdóneme por la expresión y por el calificativo, pero me da sueño. Son oraciones, son rezos. No saben qué decir. ¿Sí sabe por qué? Porque no conocen la palabra. Pero una persona que lee la Biblia, que la estudia, usted se dará cuenta cuando ora. Tiene una verborrea, tiene una manera de expresarse porque conoce la palabra. Porque así dice la palabra, Señor, clama a mí y yo te responderé. Oh Señor, es tu palabra. Tu palabra dice que si estoy enfermo, por tus llagas fuimos curados según el libro de Isaías. Y así usted va usando la palabra. Tiene verbo, tiene manera de expresar.
Pero si usted no la lee, si usted no la estudia, no tiene la capacidad de desarrollar un verbo correcto. Pero cuando la conoce, no hay nada ni nadie que pueda, hermanos míos, evitar que usted se fortalezca y que tenga esperanza. La iglesia confía y esperamos la venida de Cristo. Él aparecerá en cualquier momento según las Sagradas Escrituras. Esa es nuestra mayor esperanza. Esa es la bienaventurada esperanza. Pero esa esperanza se gesta en la palabra. Jesús dejó su palabra y en ella encontramos la revelación de Dios. Encontramos los propósitos de Dios para nosotros como iglesia, pero también como individuo. Es la palabra la que nos dirige. Es la palabra la que nos focaliza. Es la que nos indica las cosas que han de acontecer. Las cosas que ya acontecieron y que van a acontecer. Es la que nos fortalece en medio de nuestras pruebas, de nuestras luchas. A través de la palabra podemos tener la capacidad de orar correctamente. Tenemos la seguridad que cada vez que evangelizamos, lo hacemos en función a lo que dice ese libro. Es necesario, queridos hermanos, que tengamos una iglesia que confíe en Dios. Pero esa confianza en Dios se va a generar a través del conocimiento. Y ese conocimiento nos va a dar seguridad. Pero cuando no hay conocimiento contrario a la seguridad, vamos a tener inseguridad. Y esa inseguridad va a producir miedo, temor ante aquellas cosas que vamos a ver. Para ir finalizando esta síntesis de lo que prediqué el domingo, solo me queda y me resta decirles, hermano, nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él viene pronto, viene por ti y viene por mí. Pero mi consejo es que oremos, pero sobre todo que estudiemos la palabra. Saque un tiempo para estudiar un versículo. Busque su concordancia, busque un diccionario, busque un buen comentario y comience a descubrir las riquezas que hay allí. Porque es esa palabra la que te va a sostener en el día difícil, en el momento crucial de tu vida. No será otra cosa, será la palabra. Y para eso hay que pagar un precio. No por la salvación, sino por descubrir ese tesoro. Hay un tesoro en la Biblia. Hay un tesoro en esas sagradas escrituras, que es lo que nos va a ayudar a poder ver las cosas desde otra óptica, a diferencia como la mira el mundo. El mundo mira todo lo que está sucediendo en función a sus intereses. El mundo mira las cosas para producir más y para hacerse rico. Los millonarios, los empresarios, los que no tenemos nada o los que no tienen nada, miran al mundo como creyendo que allí está su esperanza. Cristo viene y viene por una iglesia preparada. Queridos hermanos, lo único que nos va a capacitar para enfrentar este tsunami de maldad que se está desatando sobre la tierra es la palabra de Dios. Es Jesucristo, la palabra viva. Yo te animo que busques a Dios, que le entregues tu vida totalmente. Dedícate a tu trabajo, a lo que tengas que hacer, pero saca tiempo para la palabra. Se acercan días muy oscuros y solo aquellos que tengan la palabra como lámpara, les guiará en este tiempo oscuro que se avecina sobre la humanidad. Y recuerde que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Buenas noches.